Hola a todos, muchas gracias Raúl, por acá muy bien, un día soleado desde donde estoy yo. Y bueno, muy agradecida de estar ahí acá con ustedes y hablarle a la audiencia de Aire Fresco. Es un placer compartir contigo porque eres un perfil muy particular. Cuando nos conocimos hace unas semanas, hablamos sobre la felicidad, un concepto como la felicidad en un territorio donde habitualmente no se habla, que son las políticas públicas. ¿Qué es lo que te llevó a ti, Lina, en un origen a pensar en investigar sobre la felicidad de una población? Mira que esa pregunta creo que está muy relacionada con mi historia personal y con mi historia personal como académica. Yo hice un doctorado en políticas públicas y en políticas públicas educativas particularmente. Trabajé en la banca multilateral, trabajaba en el Banco Mundial y el asunto de la felicidad y la intersección en políticas públicas llegó de una manera muy casual. Llegó a través de un almuerzo, estábamos almorzando con un investigador y él me contó que estaba haciendo investigación sobre satisfacción con la vida y felicidad en América Latina, y esto era en el contexto del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo decía, ¿qué hace una banca multilateral estudiando felicidad en Latinoamérica? ¿Eso qué tiene que ver con la función y el propósito mismo de la banca multilateral? Me contó, me echó un discurso, me pareció tremendamente interesante, y el trasfondo de eso es que el objetivo mismo de las políticas es aumentar el bienestar de los individuos. Eh, Gubernamentalmente, si tú miras, el propósito de los gobiernos siempre ha sido aumentar el ingreso per cápita de la población, porque esa es la forma en cómo se mide el crecimiento económico. Si tú hoy te ganas 100 pesos y tu ingreso sube a 120, eso es ingreso que sube consumo, que mejora tu calidad de vida y mejora la movilidad social de toda tu familia. Entonces, el objetivo principal de los gobiernos es siempre aumentar los ingresos. Hoy, cuando sobre todo en América Latina, donde, bueno, o hasta al menos antes de la pandemia, habíamos logrado avanzar tanto en la reducción de la pobreza, el siguiente paso que se hace, y que es un paso mucho más humanista si se quiere, es empezar a ver en las condiciones no tanto objetivas, sino condiciones subjetivas de la población. Porque una vez tú superes las condiciones de pobreza y de tener tus necesidades básicas satisfechas y tu ingreso necesario para vivir, ¿qué sigue? Es mejorar en todos los aspectos eh, eh, tu, tu condición de vida, tu bienestar, tu felicidad y la forma como te acercas a la vida. Y después de esa conversación yo me enamoré, me enamoré del tema, regresé a Colombia, empecé a trabajar en la Universidad ICESI y en el Observatorio de Políticas Públicas. Hicimos nuestro principal objetivo, medir la felicidad en Cali, que es la ciudad donde hacemos investigación primariamente, pero también ahora lo hacemos en Colombia y con los datos que estén disponibles en América Latina, que son muchos. Ok. Muy interesante. En Colombia, siempre en estos rankings globales, sale como uno de los países donde la población manifiesta ser más feliz. Pero muchas veces cuando preguntamos individualmente a cada uno de los colombianos o las colombianas, no afirman vivir en un país feliz, un país que, como otros muchos en el mundo, sufre, en este caso de una forma particular, algunos flagelos como la corrupción o la criminalidad derivada de la inequidad económica. ¿Cuál puede ser la explicación del por qué Colombia dice ser el país más feliz y aún así desde otros países del mundo reconocen un país con ciertas complicaciones e incluso los propios colombianos? Con eso creo que hay varios asuntos, y esa es una de las preguntas que ha motivado primariamente nuestra investigación. Esa misma pregunta nosotros nos lo hacíamos: ¿cómo la gente puede ser tan feliz en un país tan corrupto, con tantos niveles de pobreza y con los niveles de violencia en los que nosotros vivimos? Porque Colombia es un país violento de muchas formas. Entonces, en el estudio mismo hemos encontrado varias cosas, y que esos aspectos que hemos ido encontrado hemos ido viendo que relaciona también con muchos aspectos culturales. Si tú miras en países europeos, o bueno, voy a irme un paso atrás y te voy a explicar algo. La felicidad es un concepto tan universal que
todos tenemos una asociación con la felicidad. De hecho, la felicidad es la emoción positiva más universal. Desde donde tú lo mires, la gente sabe qué es la felicidad, entonces eso resuelve un asunto de medición, que es uno de los asuntos que nosotros pensamos cuando estamos haciendo investigación. ¿Y cómo se define la felicidad o qué es la felicidad para cada uno de nosotros? Varía en las culturas. Si tú los miras en las culturas asiáticas, la felicidad está encaminada a la relación con los otros y con la sociedad, pero una sociedad pensada desde una perspectiva mucho más global y más general. Y tienen una relación con la familia muy cercana, incluso que los individuos pueden cambiar sus propios valores siempre y cuando estén en función de su familia. Casarme con alguien con quien no me quiero casar, pero un matrimonio arreglado, bueno, otro tipo de circunstancias. Los europeos, la felicidad asociada con su logro personal. Y entonces la felicidad está asociada con sus logros personales, con sus logros profesionales y con los aspectos relacionados con su autoestima. En América Latina la felicidad está mucho más asociado con la calidad de las relaciones afectivas que nosotros tenemos. Y la familia en América Latina juega un papel muy importante. En todas las otras sociedades la familia es muy importante, pero el vínculo que nosotros como latinos tenemos con la familia es muy distinto a los asiáticos y a los europeos. Entonces la felicidad en América Latina, y que eso lo hemos encontrado en los datos, es una felicidad, si se quiere, del círculo más privado. Y la felicidad depende de la calidad de las relaciones que yo tenga con mi familia, luego vienen mis amigos, luego vienen los vecinos, pero los vecinos están mucho más lejos, y luego vienen con una sociedad en general, con el resto. Entonces es una felicidad que se explica por aspectos privados, individuales y muy cercanos a tu coraza más interna. Entonces por eso es que la felicidad de nosotros no se transfiere a aspectos, por ejemplo, como la sociedad, como los niveles de votación, como los grados de corrupción de un gobierno, sí son muy importantes en los europeos. Uno mira los niveles de felicidad en los países europeos, esa relación y esos niveles de confianza que tienen con las instituciones y los niveles de corrupción en los países sí tienen un efecto mucho más importante en la felicidad de los individuos. Aquí realmente no tanto. Ahí entra en un concepto que tú muchas veces hablas, o lo hemos escuchado en otras entrevistas que has dado o en estudios, que es el concepto de satisfacción con la vida. ¿A qué te refieres con él y cuál es la diferencia exacta entre la satisfacción, estar satisfecho con la vida, o el concepto felicidad? Bueno, felicidad y satisfacción con la vida son dos conceptos que están muy cercanos, pero que no necesariamente son lo mismo. La felicidad es una emoción y es una emoción que tú vives, que cambia en función del tiempo. Tú puedes estar muy feliz hoy porque estás en un día soleado y vas a salir a comer con tus amigos. Eso te hace muy feliz en este instante. Y la felicidad, si tú te das cuenta, uno en el día tiene picos. Uno no está permanentemente feliz todo el día porque si no, uno estaría viviendo en un estado de euforia. O sea, tienes momentos en que estás mejor, estás más contento o llega un niño que te genera algo de estrés. Entonces, es durante el día tú vas regulando y vas teniendo diferentes emociones. Entonces, la felicidad es un aspecto casi que temporal y restrictivo a diferentes cosas. Hay momentos de felicidad, momentos concretos. Exactamente, hay momentos hay instantes. Sí. La satisfacción con la vida es una valoración más global que hacemos del punto donde nos encontramos en nuestras vidas. Entonces, o sea, si tú me preguntas qué tan feliz te encuentras en este momento, estoy muy feliz, el día está soleado, estoy tranquila. Y es muy difícil decirte qué tan satisfecho te encuentras en tu vida, porque eso implica una valoración de lo que has conseguido a lo largo de tu vida. Y más aún, que es algo que hemos encontrado en las mediciones, implica de cierta medida compararse con alguien, que eso es algo que sucede cuando vemos los resultados por rangos de edad. La gente joven usualmente es menos satisfecha con su vida porque sienten que el camino que tienen por delante es muy largo, lo que han conseguido no es mucho, versus una persona en sus 50, 60, donde ya han conseguido muchas otras cosas, han sorteado otras cosas, tienen una perspectiva distinta de la vida.
entonces tienen una valoración distinta. Eso es fundamentalmente como la diferencia entre felicidad y satisfacción con la vida, pero están muy cercanas. Tú eres profesora universitaria también y ahora que hablamos de esos segmentos de población, ¿ves precisamente en tus alumnos y en tus alumnas un mayor grado de insatisfacción con la vida? ¿Quiénes en esas encuestas que se realizan de Calibrando, ahora me encantaría que nos contaras un poco más de qué se trata la encuesta Calibrando, ¿qué han podido analizar en la población en función de su estrato socioeconómico, aunque podemos hablarlo en un segundo momento, pero especialmente me gustaría en función de la edad y del género? Mira, en edad y en género se encuentran diferencias importantes. Voy a empezar por género. Las mujeres, si tú miras los datos, todo el mundo pareciera que está muy satisfecho con su vida. Y te estoy hablando de los casos de nuestra encuesta de Calibrando, que ahorita les cuento un poco más sobre el proyecto. Si tú miras los datos, todo el mundo está muy feliz y todo el mundo está muy satisfecho con la vida. Cuando tú empiezas a introducir en el modelo otros factores, las mujeres, nuestros niveles de satisfacción con la vida son menores. Y hay cosas que hacen que reducen, aspectos que reducen nuestra satisfacción con la vida. Y es, por ejemplo, que las mujeres tenemos un salario más bajo, las mujeres tenemos mucha más responsabilidad, en nuestra encuesta y en nuestra sociedad hay un porcentaje muy amplio de mujeres cabeza de hogar y las mujeres estamos más expuestas a problemas de salud físicos y mentales. Y esas variables hacen que nuestra felicidad individual o nuestra satisfacción con la vida se disminuya como mujeres. Ahora, si hablamos de los jóvenes son un segmento muy interesante. Entre los jóvenes hay niveles mucho más altos de estrés, ansiedad y depresión. Y esos tres factores están altamente correlacionados con una disminución en la felicidad y la satisfacción con la vida. Mucha de la literatura apunta a que la hiperconectividad de los jóvenes, donde se imaginan escenarios completamente irreales, es uno de los elementos que les genera mayor ansiedad y depresión. Es como yo no estoy consiguiendo lo que veo que otra gente está consiguiendo y no sé si no son completamente conscientes de que lo que se muestra en las redes sociales es una autoselección. Uno solamente muestra los momentos felices en las redes sociales. Uno no se toma una foto el día que uno está triste o que... Sí. O sea, uno en las redes sociales no muestra lo que realmente es la vida. Y entonces esa sobreexposición a las redes sociales que hace que se imaginen una vida y que piensen en una vida que es completamente irreal y que no consiguen, eso por un lado. Y por otro lado, que disminuye la calidad de las relaciones person to person. Sí, las relaciones físicas, porque todo termina siendo mediado por un dispositivo. Y los dispositivos y las redes sociales pueden acercar de ciertas formas como lo estamos viendo en este momento, pero también pueden alejar de muchas otras formas. Esa es como la autopresión que uno se pone al ver el Instagram de los amigos, ¿no? Sí. Cuando ves que hacen viajes que tú no has podido hacer o que ellos supuestamente están en un hotel de lujo en el que tú no puedes acceder, y no sabes muchas veces la historia que hay detrás de esas fotografías o lo que está mostrando el otro individuo y uno se autopresiona también en llegar a esa posición social, y eso muchas veces se vive más en la juventud, ¿no? En la adolescencia o en la adultez temprana. Y no solamente con tus pares, sino que dado la accesibilidad de información y la interconectividad que existe, no solamente son tus pares, sino que hoy tú también te puedes comparar con personas que son completamente outliers, que están muy por encima de la curva. O sea, tú hoy te puedes comparar en tu vida con una cantante, con un actor, con alguien que con Kim Kardashian. Muy por fuera con Kim Kardashian. Entonces, como el top de las vidas perfectas, ¿no? Exactamente, entonces la distancia que hay entre uno y Kim Kardashian es abismal, pero como está tan cercana, esa se puede convertir en un referente. Absolutamente. Vinculando un poco toda esta reflexión que haces, que es súper interesante, con el observatorio que diriges, con POLIS, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. ¿Realmente a los políticos les interesa medir la felicidad de la población? ¿Y por qué es importante saber si somos felices?
Esa es una pregunta que es uno de los aspectos que a veces es como más agridulce en el ejercicio que realizamos o que realizamos en Polis, porque lo que nosotros hacemos todo está en función de generar mejores recomendaciones de política pública para los gobiernos, pero suceden dos cosas. Uno, como la gente ya es lo suficientemente feliz y ya está demasiado feliz, no hay muchas recomendaciones que uno pueda hacer respecto, como señor alcalde, aumente la felicidad de la población, porque ya los indicadores son per se, están muy altos. Sí. Cuando tú llegas al otro lado del mensaje y es señor administrador local, señor alcalde, la gente sí está muy feliz, pero la felicidad de la gente no se explica bajo ninguna circunstancia por la gestión que se está haciendo en el gobierno, que eso es algo que nosotros hemos encontrado. Lo que hace el gobierno bien, la gente no lo ve. Lo que hace el gobierno mal, la gente sí lo ve y afecta sus niveles de felicidad. En Cali, por ejemplo, los niveles de y los altos niveles de inseguridad disminuyen la felicidad de la población. Y esos son mensajes que el gobierno como que, gracias, ya estamos trabajando en eso, pero la necesidad misma de trabajar por el bienestar de la población no es algo que permee el discurso político, incluso el discurso social. En el 2015 se iniciaron las mediciones de satisfacción con la vida y felicidad en Colombia por las entidades gubernamentales. Y yo recuerdo haber escuchado una entrevista en la radio donde le preguntaban al director de esa entidad, venga, ¿y qué hace gastándose los recursos investigando esto en la población? Entonces, esto es un tema que socialmente en Colombia y en América Latina todavía estamos muy distantes de entender la importancia que eso tiene. En los países desarrollados y en otras latitudes, esto es un discurso que es importante tanto socialmente como en la elaboración misma de políticas públicas, pues, en parte por mucho de la naturaleza de lo que ellos han hecho y la forma como invierten el gasto. Pero algo que también con la disponibilidad de datos que hoy existe, vemos, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos súper claros. Uno, el Brexit. En el momento en que los niveles de satisfacción con la vida y felicidad estaban más bajos en Inglaterra y que los niveles de ingreso estaban más altos, porque no necesariamente hay mayores ingresos y aumenta la felicidad, pero no siempre, eso tiene un punto donde un peso más no te va a hacer más feliz. En Inglaterra vemos cuando los niveles de felicidad son más bajos, la gente vota por el Brexit, porque no están contentos con lo que se está haciendo, la forma como se está administrando el gobierno. El mismo fenómeno se encontró en Egipto y en el momento en que estaban los niveles de felicidad y satisfacción con la vida más abajo, aparece la primavera árabe. Lo mismo sucede en Ucrania en el 2014 cuando se derrocó el gobierno. Y nosotros acá en Latinoamérica estamos apenas adentrándonos a este fenómeno y entendiendo cuáles son las implicaciones que eso tiene para hacer política pública. Has introducido un tema que es el discurso político. En el discurso político de políticas públicas habitualmente medimos, o una de las máximas que medimos es el PIB, ¿cierto? Es el crecimiento de la economía a partir de este indicador, del Producto Interior Bruto. Hay una relación directa entre el Producto Interior Bruto, ya hablo con una visión global de planeta, hay una relación directa entre el PIB per cápita y los índices de satisfacción por la vida o de felicidad. Sí, pero esa relación tiene un tope. La relación dinero-felicidad importa mucho cuando las necesidades básicas satisfechas no están resueltas. Entonces, si eres una persona pobre o que tiene muy bajos recursos y tu dinero, tus ingresos empiezan a aumentar, tu nivel de satisfacción con la vida va aumentando. Entonces, esas dos líneas van subiendo y tienen una relación positiva paralela. Pero hay un momento en que tus ingresos, cuando alcanzas unos ingresos que te permiten vivir cómodamente, que te permiten suplir tus necesidades básicas, que te permiten ahorro, en ese punto la importancia del dinero disminuye. Y el dinero ya no te hace más feliz. Nosotros hemos estimado esos datos para Cali y que no deben ser muy distintos para Colombia, pueden variar dependiendo el costo de vida de cada ciudad, pero nosotros lo hemos estimado en alrededor de
2.000, 2.500 euros al mes. Que con el dinero tú acá en este contexto vives bien, no estás preocupado por tus necesidades básicas, tienes acceso a los servicios generales, tu familia vive bien, etcétera, etcétera. En ese punto, el dinero ya no es relevante. Cuando el dinero empieza a aumentar, lo que hace es que se presenta un fenómeno de adaptación y que eso lo vivimos tú, yo y el resto de los humanos. Supongamos que tú mañana tienes un aumento de tu salario en 500 euros. Vas a estar muy contento en ese momento y durante 3 meses vas a sentir que tienes abundancia de recursos. Pero al cuarto mes te vas a ajustar en tus gastos, te vas a ajustar que esos 500 euros ya no puedes hacer tanto, ya se perdieron, entonces te ajustas de nuevo a ese nivel y vas a necesitar otro aumento y otro aumento y otro aumento, porque algo que sucede cuando nosotros asociamos a la felicidad con aspectos materiales es que eso nunca acaba. Si tu felicidad está asociada a un carro, tú te compras el carro último modelo mañana, pero en 6 meses va a haber otro carro último modelo. Es algo que nunca acaba. Piénsalo con cualquier aspecto material, con una casa, con un reloj, con un viaje. Siempre va a haber algo mejor de lo que tú tienes. Y eso es, como se dice en inglés, un moving target. Eso es algo, eso es algo que se está moviendo constantemente y que tú puedes ir corriendo detrás de él y nunca lo vas a alcanzar. Correcto. Hablas sobre, conectabas que en Latinoamérica la felicidad no está tan relacionada con lo que está haciendo tu gobierno en un momento dado, que en Europa quizás sí somos porque soy europeo también, exigentes con esa cuestión. ¿Cuáles son las cuestiones de nuestra vida cotidiana que nos aportan más felicidad real? El dinero, el estado de salud, las relaciones afectivas. ¿Cuáles son las que realmente nos hacen felices de verdad? Lo que nos hace feliz de verdad, en los datos que nosotros encontramos, el primero es tu salud física y mental. Estar enfermo, tener algún tipo de condición que te genere dolor, eso disminuye la felicidad, o tener a alguien enfermo dentro de tu familia disminuye la felicidad. Tener a alguien enfermo o con algún tipo de discapacidad, eso disminuye de manera importante y eso es un mensaje claro para los sistemas gubernamentales y de salud en los gobiernos. Pero no es solamente la salud física, el dolor, que te duele un brazo, te duele la cabeza o algo por el estilo, es nuestra salud mental. Y de eso, acá en América Latina hablamos muy poco. Los orientales hace muchos años, si tú miras todas las tradiciones hinduistas y budistas y lo que quieras, ellos llevan siglos hablando de que la felicidad es un estado mental. La felicidad está en tu cabeza y la felicidad es la capacidad de autorregulación que tú tengas de tus emociones. Y, por ejemplo, los indios jamás asociarían la felicidad con aspectos materiales y tienen otro sistema de valores alrededor de eso. Pero acá en América Latina nosotros no hablamos de los aspectos de la salud mental y del estrés y de la presión y de la ansiedad y todavía sigue siendo muy vetado el tema porque consideramos que hablar de estrés, ansiedad o depresión es porque uno está loco, tiene que ir donde un psiquiatra. Ese tipo de conversaciones realmente no están insertas dentro de nuestros diálogos cotidianos en América Latina, infortunadamente. Entonces eso es por un lado. La salud tanto físico-mental son los aspectos más importantes para explicar nuestra felicidad. Le siguen la calidad de nuestras relaciones afectivas y las relaciones afectivas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Es sumamente importante ese aspecto y eso tiene una correlación muy alta con tu salud mental. El tercer aspecto es sentirte optimista, creer que la vida va a estar mejor el año entrante, que tu condición socioeconómica va a mejorar y sentir que has logrado avanzar respecto a tus padres en términos de movilidad social. Sentir que has progresado en ese sentido. El dinero importa, pero importa bajo las condiciones en las que te decía. Cuando uno no tiene suficientes recursos, el dinero sí importa en aumentar la felicidad, pero solamente hasta un punto. Y el gobierno realmente tiene una contribución muy poca en nuestra felicidad individual, con los datos que nosotros hemos recolectado. Hay algo que me llama mucho la atención
al leer y escuchar sobre tu interesante trabajo previo a esta entrevista, que es que, y me gustaría que nos contaras, que es que un hombre en su relación afectiva con su pareja, en este caso vamos a poner un ejemplo de pareja mujer, dice ser más feliz que ella. Y el hombre se entera de que las cosas van mal cuando ella le pide el divorcio y ella se entera o sabe que le va a pedir el divorcio por lo menos 2 años antes de pedírselo. Así es. ¿Qué ocurre allí? Cuando nosotros miramos los datos, porque dentro de las muchas cosas que nosotros preguntamos en nuestra encuesta que se llama Calibrando, y aquí hago una pequeña explicación. Calibrando es una encuesta poblacional que nosotros realizamos anualmente en la ciudad de Cali, donde medimos la felicidad, y medimos la felicidad asociada a factores individuales y a factores gubernamentales. Y cuando estamos hablando de felicidad, uno de los aspectos primordiales son las relaciones afectivas con la familia, la pareja. Entonces nosotros le preguntamos a nuestros entrevistados qué tan felices se encuentran con sus relaciones afectivas. Y los hombres permanentemente están mucho más felices con sus relaciones afectivas. O sea, un hombre puede calificar de 9 y algo, en una escala de 0 a 10, sus relaciones afectivas. Las mujeres están por 7, 5, 8, y uno controla por factores y uno dice, pero son los mismos individuos, ¿qué es lo que hacen? Las mujeres no viven tan contentas con sus relaciones, y la literatura, yendo al ejemplo que tú mencionas, la literatura muestra que las mujeres tenemos una percepción muy distinta de las relaciones afectivas, y nosotras tomamos unas decisiones muy distintas frente a eso. Los hombres, siento yo, esto lo digo más como por mi experiencia personal y por algo de literatura que he leído, los hombres llegan a un nivel de adaptación relativamente rápido a las relaciones afectivas. Y una vez llega ese fenómeno de adaptación, y es que aquí estoy bien y aquí estoy contento, realmente no se hacen muchas preguntas sobre la calidad de la relación. Las mujeres sí revisitamos con mucho más frecuencia ese factor, y ese es el que nos puede llevar a, esto no está del todo bien, voy a tomar medidas. A replantearlo. Sí. A propósito de que el otro día teníamos aquí en el ciclo Vivir en Conciencia de Aire Fresco a la doctora Emma Rivas, y hablábamos sobre aspectos de la sexualidad consciente, y la satisfacción de nuestra vida sexual también depende en función del género. ¿También Mira, es diferente? ¿Lo han podido medir? no, eso no lo hemos podido medir, y de hecho hay una historia simpática alrededor de eso. Y fue que nosotros lanzamos nuestro sistema en el 2014, hicimos un trabajo extensivo de revisión literaria de cuáles eran los factores que importaban, explicando la felicidad de los individuos, y el aspecto sexual es muy importante. Pero dado que el enfoque de nuestra encuesta era también la relación de la felicidad con aspectos gubernamentales, uno, nos parecía que hacer preguntas sobre vida sexual era muy intrusivo, y dos, que eso relacionado con el gobierno, la gente iba a decir, venga, usted me está preguntando del alcalde y también me está preguntando de mi vida ¿Qué tiene que ver eso? Eso que tiene que ver. Entonces decidimos no hacerlo, y por otro lado no se sabe cómo hacer. O sea, ¿cuál pregunta sería adecuada? ¿Con qué frecuencia tiene usted vida sexual? ¿Usted se siente satisfecho con su vida sexual? ¿Usted tiene una pareja sexual estable? O sea, es como un fenómeno muy lejano a lo que nosotros queríamos medir, entonces decidimos no incluirlo en la encuesta. Ok, hay un concepto, el de la felicidad colectiva, que ha entrado así por los laditos mientras conversábamos, cuando me has hablado de la diferencia entre el concepto de felicidad o de felicidad que tiene una persona, por ejemplo, en Alemania, al que tiene una persona, por ejemplo, en Colombia, desde donde tú estás. ¿En qué lugar o depende uno mi felicidad individual de la felicidad colectiva? ¿De qué forma se transfiere eso? Mira, se transfiere de diferentes formas, y ese es un tema muy interesante. Uno de los mecanismos en los que nosotros medimos con más frecuencia la felicidad colectiva es a través de un concepto que se llama capital social. Y el capital social lo conforman muchas cosas. El capital social lo conforma, por ejemplo, el nivel de confianza que tú tengas en tus vecinos. Si crees que tus vecinos son personas confiables y son personas en las que tú pedirías ayudas.
también lo hacemos a través de la participación de voluntariados, lo hacemos a través de la participación cívica, de votar, de estar involucrados en procesos políticos. Y también lo hacemos a través de los niveles de confianza que tienen los individuos sobre las instituciones gubernamentales. Si la gente confía en la policía, en el alcalde, en el presidente, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está permeado por la confianza. Y básicamente la confianza funciona así. Cuando tú le preguntas a la gente qué tanto confía en su familia, los porcentajes de confianza son muy altos, 80-90%. Si les dices qué tanto confían en tus amigos, eso fácilmente se puede reducir 20 puntos porcentuales, a veces hasta la mitad. Si le preguntas qué tanto confías en tus vecinos, se reduce al 18%, 20%. Y luego si le dices qué tanto confías en el gobierno, eso se te reduce al 100%. Ni ellos mismos. Sí, eso va reduciendo, va generando una distancia. Y algo que es importante para las personas que nos vean por fuera, uno de los elementos que tienen la poca confianza con la comunidad, con los vecinos, también creo yo que está muy asociado con los mismos fenómenos que nosotros vivimos en Latinoamérica de crimen. Uno desconfía como un mecanismo de defensa para evitar ser víctima de un crimen. Porque te pueden robar el celular, se pueden entrar a tu casa a asaltarte. Entonces, la desconfianza se convierte en un mecanismo protector. De defensa. Y de defensa. Entonces, por eso es que los niveles de desconfianza son tan altos. Y cuando tú llegas a la desconfianza en las instituciones, se vuelven tan bajas por la corrupción, que los niveles de corrupción en América Latina son muy altos. Para terminar, me encantaría que hablaras, te lo digo así en breve, de la cátedra de la felicidad. ¿Por qué crees que todos los niños y niñas, chicos y chicas, jóvenes, deberíamos tener o deberían tener una cátedra de la felicidad en sus centros, en sus universidades? Mira, yo he estado estudiando este fenómeno de la felicidad y viéndolo desde la perspectiva gubernamental por al menos 6-7 años. Y entre más lo estudio, estoy más convencida de que la felicidad como emoción la tenemos todos, pero uno no lo educan en términos de la autogestión de sus emociones. Entonces todos que estamos persiguiendo la felicidad per se, pero no sabemos exactamente ni cómo la definimos ni a qué tipo de cosas lo asociamos. Y tenemos muy poco conocimiento de que la felicidad es un constructo que uno también construye, y ahí vuelvo a la asociación con salud mental que hacía un poco más atrás. Los sistemas educativos, los mejores sistemas educativos, como el caso finlandés, por ejemplo, han sustentado toda su estructura a través de la gestión de emociones y la generación de habilidades blandas en sus estudiantes. Es decir, les importan más los procesos de construcción colectiva, de socialización, de entendimiento con el otro, mucho más de que los niños resuelvan problemas de matemáticas. Claro que es importante que sepan resolver problemas de matemáticas, pero es mucho más importante la forma en cómo nos autogestionamos en nuestras emociones y cómo nos relacionamos con los demás. Esto está muy de la mano con la psicología positiva, donde tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Entonces, yo soy una convencida y hoy creo que debería existir una cátedra obligatoria de felicidad a través de todo el sistema educativo, donde le enseñen a uno a gestionar sus emociones y a relacionarse con los demás. Yo haré lo propio empezando la cátedra de la felicidad en la universidad del semestre entrante, y que creo que hoy, como consecuencia de esta pandemia y de esta crisis, va a ser mucho más importante, porque los niveles de estrés, ansiedad y depresión están aumentando de manera enorme, y hoy ya tenemos un cúmulo de conocimiento que podemos decir que existe una ciencia que ha estudiado este fenómeno, y no solamente eso, sino que tiene un montón de elementos que son muy fáciles de traducir a la vida cotidiana, entre ellos meditar, que es algo muy nuevo. O sea, la meditación lleva siglos, años, desde siempre, en otras culturas, pero que nosotros estamos, por lo menos en el contexto de América Latina, estamos muy distantes a lo que es la meditación y para qué sirve. Esto solamente es cercano en unos muy pequeños círculos, y en otros círculos o no lo conocen o tienen mucha prevención sobre eso.
Lina, muchísimas gracias por haber accedido, para estar con nosotros, por compartir tu conocimiento. Espero volvernos a encontrar también en este ciclo cuando hayas iniciado esa cátedra de la felicidad para saber cómo va ese trabajo en Cali. Muchas gracias. Invitar a nuestros seguidores a que suscriban al canal de YouTube de Aire Fresco, a que nos sigan en las redes, a que descarguen también la aplicación para conocer también nuestros 10 programas y las 60 sesiones de meditación Mindfulness que les ofrecemos a través de Aire Fresco. Muchas gracias, Lina. Hasta la próxima. A ti, Raúl, muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias.